¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas el nombre Jesús? Quizás piensas en un hombre de túnica blanca y sandalias, de mirada serena y voz suave, caminando por colinas verdes, mientras predica sobre el amor y la paz a multitudes devotas. Una figura casi etérea, divina, separada del sucio y violento mundo que lo rodeaba. Esta es la imagen que nos han vendido durante 2 milenios. La imagen de los cuadros renacentistas, de las películas de Hollywood, del catecismo de nuestra infancia. Pero, ¿y si esa imagen fuera una construcción, una cuidadosa y brillante obra de marketing teológico? ¿Y si te dijera que el verdadero hombre, el de carne y hueso, que caminó por las polvorientas calles de Judea, fue alguien radicalmente diferente? Un personaje tan políticamente explosivo, tan socialmente disruptivo, que su verdadero mensaje tuvo que ser sepultado bajo capas y capas de doctrina para poder ser controlado. Hoy no vamos a hablar de fe ciega, vamos a hacer algo mucho más peligroso. Vamos a hacer historia. Vamos a tomar un pico y una pala y a excavar bajo el mármol de la catedral para encontrar la tierra y la sangre sobre la que fue construida. Porque la idea más revolucionaria no es la que te han contado, es esta. Jesús no fundó el cristianismo. Fue el cristianismo como institución, como religión organizada, como poder político, quien tuvo que fundar a Jesús, creando un ícono a su imagen y semejanza, muy lejos del hombre que realmente fue. Antes de que empecemos este viaje, que te prometo que cambiará tu perspectiva para siempre, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué país y a qué hora nos estás viendo. Me da una energía increíble saber que estamos conectados a través del tiempo y el espacio, desde Tijuana hasta la Patagonia, de madrugada o a plena luz del día. Y si estás viendo esto en tu celular, hazme un favor gigantesco. Desliza hacia arriba en los comentarios y pulsa el botón de hype o super thanks. Es un gesto mínimo, pero créeme, le dice al algoritmo que esto es importante y nos ayuda a llegar a muchísimas más mentes inquietas como la tuya. Ahora sí, afila tu mente, abre tus oídos y, sobre todo, atrévete a dudar. Y cuando terminemos, si sientes que algo dentro de ti ha hecho clic, comparte este video con un amigo o familiar. No para discutir, sino para que juntos puedan despertar a la verdadera realidad. Para encontrar al hombre, primero debemos entender su mundo. Y su mundo no era un jardín de paz, era un caldero hirviendo. Imagina por un momento. Estamos en la provincia romana de Judea, primera mitad del siglo I. Esto no es un lugar tranquilo, es un territorio ocupado. El aire que se respira está cargado de humillación, de resentimiento y de una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Las legiones romanas son la ley. Sus sandalias de clavos resuenan en las calles de Jerusalén, un recordatorio constante de quién manda. El poder de Roma no es sutil, es brutal y omnipresente. El gobernador, un prefecto como Poncio Pilato, es la autoridad suprema, un burócrata militar cuyo principal trabajo es exprimir hasta el último denario en impuestos para el César y aplastar cualquier indicio de rebelión antes de que pueda empezar a arder. Y los impuestos, los impuestos, no es solo una moneda, es una declaración teológica. El tributum soli, el impuesto sobre la tierra, significaba que la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado a su pueblo, ahora le pertenecía legalmente al emperador de Roma. El tributum capitis, el impuesto por cabeza, significaba que cada cuerpo, cada vida judía, estaba sujeta y tasada por un poder extranjero y pagano. Pagar el impuesto no era solo una carga económica, era una blasfemia diaria, una traición a Dios. ¿Empiezas a ver cómo cada aspecto de la vida era una lucha política y espiritual? Y si alguien se atrevía a desafiar este orden, el castigo era público, didáctico y horrendo: la crucifixión. Olvida la imagen piadosa del crucifijo de oro.
La crucifixión era el supplicium servile, el castigo para esclavos, rebeldes y los peores criminales. Una forma de ejecución diseñada para infligir el máximo dolor, la máxima humillación y sobre todo para ser una valla publicitaria del poder de Roma. Se dejaba a los cuerpos pudriéndose en las cruces a las afueras de las ciudades durante días, como comida para los buitres. Un mensaje claro para cualquiera que pensara en levantar la voz. Esto es lo que le pasa a quienes desafían al César. Este era el mundo de Jesús, un mundo de terrorismo de Estado. Dentro de este opresivo sistema romano, la sociedad judía no era un bloque unido. Estaba fracturada en facciones que luchaban entre sí por el alma de su pueblo. Entender a estos grupos es crucial, porque Jesús no predicaba en el vacío, dialogaba, discutía y chocaba directamente con cada uno de ellos. Primero estaban los saduceos. Piensa en ellos como la élite del 1%. Eran la aristocracia sacerdotal, las familias ricas y poderosas que controlaban el templo de Jerusalén. El templo no era solo un lugar de culto, era el banco central, el matadero principal y el centro económico de toda Judea. Los saduceos se habían hecho inmensamente ricos con el negocio de los sacrificios y el cambio de moneda. Su poder y su riqueza dependían completamente del statu quo. Por lo tanto, eran los principales colaboradores de Roma. Para ellos, cualquier profeta o mesías que agitara a las masas era una amenaza directa a su negocio. Teológicamente, eran conservadores hasta la médula. No creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en demonios, ni en un juicio final. Para ellos, la religión era el ritual del templo y nada más. Cuando Jesús entra en el templo y vuelca las mesas de los cambistas, no está haciendo un berrinche espiritual. Está lanzando una bomba económica y política directamente al corazón del poder saduceo. Luego estaban los fariseos. La propaganda de los evangelios los ha convertido en los villanos por excelencia. Hipócritas, legalistas, obsesionados con reglas absurdas. Pero la realidad histórica es mucho más compleja. Los fariseos eran los laicos, los eruditos del pueblo. Eran inmensamente populares porque se oponían a la corrupción de los saduceos y buscaban una forma de que el judaísmo pudiera sobrevivir sin el templo, a través de la piedad personal, el estudio de la Torá y la aplicación de la ley oral. Eran los progresistas de su tiempo. Creían en la resurrección y en la justicia social. El conflicto de Jesús con los fariseos no era sobre si la ley era importante, sino sobre cómo interpretarla. Era un debate interno, a veces feroz, entre dos visiones sobre el verdadero corazón del judaísmo. Jesús era, en muchos aspectos, mucho más cercano a los fariseos que a cualquier otro grupo, pero su enfoque radical en el espíritu de la ley por encima de la letra lo ponía en conflicto directo con ellos. En el extremo del espectro tenías a los esenios. Imagínalos como una comunidad monástica y apocalíptica que se había retirado al desierto, asqueada por la corrupción del templo. Gracias a los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán, conocemos su mundo interior. Veían la historia como una batalla cósmica entre los hijos de la luz, ellos mismos, y los hijos de las tinieblas, todos los demás. Esperaban dos mesías, uno sacerdotal y otro real, y una guerra final y cataclísmica que purificaría el mundo. Vivían en una estricta disciplina comunal, compartiendo todos los bienes. Aunque Jesús no era un esenio, el lenguaje apocalíptico y la urgencia de su mensaje sobre el reino de Dios resuenan con la atmósfera mental que ellos habían creado. Y finalmente estaban los combatientes, aquellos que creían que la única respuesta a la ocupación era la violencia. Los celotes y su facción más extrema, los sicarios, los hombres de la daga, eran los movimientos de resistencia armada. Su lema era: ningún rey más que Dios. Para ellos, pagar impuestos a Roma era idolatría.
No dudaban en realizar ataques de guerrilla contra convoyes romanos o asesinar a colaboracionistas judíos a plena luz del día en medio del mercado. Su presencia creaba un clima de paranoia y violencia constante, provocando represalias romanas cada vez más brutales que afectaban a toda la población. Cuando los evangelios mencionan que uno de los discípulos de Jesús se llamaba Simón el Celote, no es un detalle menor. Nos dice que el círculo íntimo de Jesús incluía a personas con un pasado o simpatías políticamente radicales. Este es el tablero de ajedrez, un imperio brutal, una élite corrupta, facciones religiosas en guerra, revolucionarios violentos y un pueblo campesino aplastado en medio de todo. Y es en este escenario, no en un prado celestial, donde aparece un artesano de una aldea insignificante llamada Nazaret. Un tectón, la palabra griega que usamos para carpintero, pero que en realidad significa un constructor, un artesano que trabajaba con madera, piedra y metal. Un hombre llamado Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos saber algo sobre este hombre? Es una pregunta difícil. No dejó nada escrito. Las fuentes que tenemos son complejas y, seamos honestos, sesgadas. Los documentos más importantes, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son biografías en el sentido moderno. Fueron escritos entre 40 y 70 años después de su muerte. No fueron escritos por testigos presenciales directos. Fueron escritos en griego, mientras que Jesús hablaba arameo. Y lo más importante, fueron escritos con una agenda teológica. Su propósito no era registrar la historia de forma objetiva, sino convencer a la gente de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Son documentos de fe, retratos pintados para inspirar devoción, no fotografías. ¿Significa esto que no podemos saber nada? No. Los historiadores utilizan herramientas críticas para pelar las capas de la teología y encontrar un núcleo histórico plausible. Usan algo llamado el criterio de la vergüenza. Si una historia era embarazosa para la iglesia primitiva, como el bautismo de Jesús por Juan, que implicaba que Juan era superior, o la negación de Pedro, es más probable que sea cierta, porque ¿por qué la inventarían? También usan el criterio de atestación múltiple. Si un dicho o una historia aparece en diferentes fuentes independientes, por ejemplo en Marcos y en el Evangelio de Tomás, que no está en la Biblia, es más probable que se remonte al propio Jesús. Fuera de la Biblia, las menciones son escasas pero significativas. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo a finales del siglo I, menciona a Jesús, un hombre sabio, si es que es lícito llamarlo hombre, que realizó hazañas sorprendentes y fue condenado a la cruz por Pilato. Aunque algunos cristianos posteriores claramente manipularon este pasaje, la mayoría de los eruditos creen que Josefo sí escribió sobre un Jesús histórico. El historiador romano Tácito, a principios del siglo II, también menciona a Cristo, quien fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. A Tácito no le importaban los cristianos, de hecho los despreciaba, por lo que su mención es una fuerte confirmación independiente de la existencia y ejecución de Jesús. Usando estas herramientas, ¿qué imagen emerge? Emerge la de un profeta judío itinerante y apocalíptico. Itinerante significa que no tenía casa, ni trabajo fijo, ni posesiones. Dependía de la hospitalidad de otros, una renuncia radical a las estructuras sociales básicas. Y su mensaje central, la frase que está en boca de todos en los evangelios, era la inminente llegada del reino de Dios. ¿Pero qué significaba reino de Dios para un campesino de Galilea en el siglo I? Olvida la idea de un paraíso etéreo en las nubes después de morir. Para sus oyentes, el reino de Dios era algo terriblemente concreto y terrenal. Era el derrocamiento del reino del César. Era la inversión total y completa del orden social y político existente. Un mundo donde Dios, y no el emperador, era el único rey. Un mundo donde los pobres serían exaltados y los ricos humillados, donde los hambrientos serían saciados y los que ahora
ríen, llorarían. ¿Te suena a un mensaje de consuelo espiritual? No, suena a una revolución. Sus parábolas no eran cuentos infantiles, eran bombas de relojería sociales. Cuando cuenta la historia del buen samaritano, no solo está enseñando a ser amable, está poniendo como héroe a un samaritano, un grupo étnico despreciado por los judíos, y como villanos a un sacerdote y a un levita, pilares de la élite del templo. Era un ataque directo a la hipocresía religiosa y al nacionalismo. Cuando comía, practicaba una comensalidad abierta. Se sentaba a la mesa con recaudadores de impuestos, considerados traidores, prostitutas, leprosos y toda clase de pecadores. En una sociedad donde comer juntos creaba un lazo de parentesco y honor, este acto era un escándalo mayúsculo. Estaba declarando en la práctica que la nueva familia de Dios incluía a los marginados y excluía a los que se consideraban puros y justos. Estaba redibujando las fronteras de la comunidad de Israel. Este hombre, este Yeshua, no era un predicador de paz y amor abstractos. Su mensaje era profundamente subversivo. Desafiaba el poder de Roma, la autoridad del templo y las normas sociales de su tiempo. Y en un mundo como el suyo, solo había un final posible para alguien así: la crucifixión, el evento central, el clímax de su vida. Pero debemos verlo con los ojos de un contemporáneo, no con los ojos de 2000 años de teología. Para sus seguidores, que habían dejado todo para seguirlo, creyendo que Él era el Mesías que restauraría a Israel, la crucifixión no fue un glorioso sacrificio, fue la catástrofe absoluta, el fracaso total. El Mesías, el elegido de Dios, no podía, bajo ninguna circunstancia, morir de esa manera. La muerte en la cruz era un signo de la maldición de Dios, según su propia escritura. Era la prueba definitiva de que se habían equivocado, de que todo había sido en vano. Imagina la escena después de su muerte. Su líder, ejecutado de la forma más vergonzosa posible. El grupo de seguidores disperso. Hombres y mujeres aterrorizados, escondidos en Jerusalén, esperando ser los siguientes en ser arrestados. El movimiento de Jesús debería haber muerto allí mismo, en esa colina llamada Gólgota, junto con los cientos de otros aspirantes a Mesías y profetas que terminaron en una cruz romana. Debería haber sido una nota a pie de página en la historia de una provincia problemática, pero no lo fue. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos días, en esas semanas, que convirtió la derrota más aplastante en la victoria más improbable de la historia? Aquí es donde comienza la verdadera fundación, no por Jesús, sino por sus seguidores, atrapados en un estado de lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Su mente se enfrentaba a dos ideas irreconciliables. 1. Creíamos con todo nuestro ser que Jesús era el Mesías de Dios. Y 2. Jesús fue ejecutado de una manera que prueba que no era el Mesías. Para resolver esta tensión insoportable, una de las dos ideas tenía que cambiar. Cambiar la primera era admitir el fracaso y volver a sus vidas de pescadores y campesinos. Pero cambiar la segunda, reinterpretar el significado de la cruz, era una posibilidad mucho más poderosa. Y entonces algo sucedió. Los textos hablan de experiencias. María Magdalena ve al Señor en el jardín. Pedro tiene una visión. 2 discípulos lo encuentran en el camino a Emaús. No podemos verificar estas experiencias históricamente, pero podemos analizar el resultado. La creencia en la resurrección de Jesús surgió. No fue una creencia en una reanimación de un cadáver, como Lázaro. Fue la creencia de que Dios había vindicado a Jesús, lo había exaltado a su diestra y lo había transformado en una figura celestial. Para darle sentido a esta creencia radical, hicieron lo que cualquier judío de su tiempo haría. Buscaron respuestas en las Escrituras. Releyeron los Salmos, los profetas, especialmente pasajes como el del siervo sufriente en Isaías 53, que habla de uno que es herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y en un acto de genio hermenéutico, invirtieron la lógica. La cruz ya no era la prueba de que Jesús no era el Mesías. La cruz se convirtió en la forma en que cumplía su misión mesiánica. Su muerte
muerte no fue un fracaso, fue un sacrificio planeado por Dios desde el principio para la redención de los pecados. ¿Ves lo que acaba de pasar? Este es el momento exacto, el Big Bang teológico. El evento histórico de una ejecución política brutal fue transformado en un evento mitológico de salvación cósmica. La religión, la necesidad humana de encontrar sentido en la tragedia, comenzó a fundar una nueva identidad para Jesús. Ya no era solo el profeta que anunciaba el reino, ahora era el Cordero de Dios, cuyo sacrificio hacía posible ese reino. Con esta nueva y explosiva creencia, el movimiento se reagrupó. Pero ¿quiénes eran? No se llamaban a sí mismos cristianos. Eran una secta dentro del judaísmo, conocida como los nazarenos o seguidores del camino. Su centro de operaciones era Jerusalén, y su líder no era Pedro, como la tradición romana posterior nos haría creer. Su líder era una figura que ha sido sistemáticamente marginada por la historia, Jacobo o Santiago, el hermano de sangre de Jesús. Jacobo representaba la continuidad. Para él y para la comunidad de Jerusalén, creer que Jesús era el Mesías resucitado no significaba dejar de ser judíos. Todo lo contrario, seguían yendo al templo a rezar todos los días. Seguían practicando la circuncisión, seguían las leyes alimentarias del kashrut. Eran en esencia un movimiento de reforma judía que creía que el Mesías ya había venido y que volvería muy pronto. El famoso Maranatha, Señor, ven, para establecer finalmente el reino de Dios en la tierra, para liberar a Israel de sus enemigos y juzgar al mundo. Su esperanza era judía, su teología era judía y su práctica era judía. Mientras tanto, las historias sobre Jesús, sus dichos, sus milagros, sus parábolas, comenzaron a circular, pero no por escrito. Era una tradición oral, en arameo. Imagina a la gente reunida en las casas por la noche, compartiendo recuerdos. Recuerdo una vez que el maestro dijo: «Vi con mis propios ojos cuando sanó a...». En cada recuento las historias se pulían, se adaptaban, se embellecían, se conectaban con profecías del Antiguo Testamento para demostrar que todo estaba predestinado. Este conjunto de tradiciones orales, que los eruditos llaman Q, del alemán Quelle, fuente, se convirtió en el material base, la arcilla con la que, décadas más tarde, se modelarían los evangelios. Así que tenemos un movimiento judío en Jerusalén, liderado por el hermano de Jesús, que vive una vida judía y espera el inminente regreso de un Mesías judío. Si las cosas hubieran quedado así, los nazarenos probablemente habrían desaparecido con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de Cristo, como tantas otras sectas judías de la época. Pero no quedaron así, porque mientras todo esto ocurría en Judea, un hombre que nunca conoció a Jesús en persona, que de hecho lo odiaba y perseguía a sus seguidores, iba a tener una experiencia que cambiaría el curso de la historia occidental para siempre. Y con él, la fundación de Jesús por la religión daría su salto cuántico definitivo, dejando atrás Judea para conquistar el mundo. Su nombre era Saulo de Tarso, pero el mundo lo conocería como Paulo, y su historia, la del verdadero fundador del cristianismo, la contaremos a continuación. Habíamos dejado nuestra historia en un punto de quiebre. En Jerusalén, un pequeño grupo de seguidores de Jesús, liderados por su propio hermano Santiago, intentaba mantener vivo su legado como un movimiento dentro del judaísmo. Eran judíos, vivían como judíos y esperaban a un Mesías judío que regresaría para restaurar a Israel. Si todo hubiera dependido de ellos, el cristianismo como lo conocemos simplemente no existiría. Pero la historia, como un río impredecible, estaba a punto de tomar un desvío violento y definitivo. Y ese desvío tiene un nombre: Saulo de Tarso. ¿Quién era este hombre? Pensar en él simplemente como un fariseo es como decir que un león es solo un gato grande. No capta la escala de su ser. Saulo era un hombre forjado en la encrucijada de tres mundos. Primero, era un judío de la diáspora, nacido en Tarso, una metrópolis cosmopolita en la actual Turquía.
Tarso era un vibrante centro de cultura helenística, famoso por sus escuelas de filosofía estoica. Saulo hablaba griego con fluidez, pensaba con las categorías de la retórica griega y entendía la mentalidad del mundo grecorromano. Segundo, era un fariseo devoto, posiblemente educado en Jerusalén a los pies del famoso rabino Gamaliel. Su celo por la Torá, la ley de Moisés, era abrasador. Para él, la ley era la manifestación perfecta de la voluntad de Dios, y cualquier desviación era una traición. Tercero, y esto es crucial, Saulo era un ciudadano romano, un privilegio raro y valioso que le otorgaba derechos, protección legal y libertad de movimiento por todo el imperio. Este hombre de tres munderas, judío, griego y romano, veía al nuevo movimiento de los nazarenos no como una curiosidad, sino como un cáncer, una herejía peligrosa. Estos seguidores de un criminal crucificado afirmaban que su líder era el Mesías, y peor aún, parecían estar relativizando la importancia de la ley. Desde la perspectiva de Saulo, estaban blasfemando y poniendo en peligro la alianza sagrada de Israel con Dios. Su persecución no era la de un matón callejero, era una purga teológica, una misión sagrada para erradicar una secta apóstata. En su propia mente, Saulo era el héroe, el defensor de la fe. Y entonces, en el camino a Damasco, donde se dirigía para continuar su purga, algo se rompió. O mejor dicho, algo se reconfiguró por completo. La tradición lo llama una conversión, pero la palabra es demasiado simple, demasiado pequeña. El propio Saulo, quien después se llamaría Paulo, nunca lo describió como una conversión. Lo describió como un apocalipsis, una revelación, un descorrimiento del velo, una llamada profética directa de Dios, igual a la de Abraham o Moisés. ¿Qué pasó realmente en ese camino? ¿Fue una alucinación inducida por el sol del desierto y el estrés de su propia violencia? ¿Fue un ataque epiléptico, como algunos han sugerido? ¿O fue una genuina experiencia mística que trasciende nuestra comprensión? Históricamente no podemos saberlo, pero lo que sí podemos analizar con una precisión devastadora son las consecuencias de esa experiencia. Porque lo que emergió de la mente de Paulo después de Damasco no fue simplemente un cambio de bando, fue la invención de una religión completamente nueva. La revelación de Paulo no fue, oh, me equivoqué, Jesús era el Mesías. Fue algo infinitamente más grande y explosivo. Fue una reconfiguración copernicana de todo el universo teológico. Hasta ese momento, para un judío, la relación con Dios se basaba en la alianza del Sinaí, en la observancia de la Torá. La justicia se obtenía a través de las obras de la ley. Paulo, en un instante, invirtió esta verdad milenaria. La justicia, se dio cuenta, no venía de las obras de la ley, que nadie podía cumplir perfectamente. Venía de la pistis, una palabra griega que a menudo traducimos como fe, pero que realmente significa confianza, lealtad y fidelidad. La fe en que la muerte y resurrección del Mesías, Jesús, era el acto por el cual Dios había decidido salvar a la humanidad. La ley no salvaba, la gracia a través de la fe en Cristo sí. Y este Cristo de Paulo ya no era el profeta de Galilea. El Jesús de los recuerdos de Pedro y Santiago era un hombre. El Cristo de la revelación de Paulo era un ser cósmico preexistente. Usando conceptos de la sabiduría judía y la filosofía griega, Paulo concibió a Cristo como el Kyrios, el Señor, la imagen del Dios invisible, el agente a través del cual Dios creó el universo. Un ser divino que se había vaciado a sí mismo, tomando forma humana para luego, a través de su resurrección, ser exaltado por encima de todo nombre en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta del salto monumental? El maestro judío se ha convertido en una deidad cósmica. Pero la innovación más radical, la que verdaderamente partió la historia en dos, fue la conclusión de Paulo sobre a quién se aplicaba esta salvación. Si la salvación no dependía de la ley judía, de la circuncisión, de las reglas alimentarias,
entonces no estaba limitada a los judíos, estaba abierta a toda la humanidad, a los gentiles. Esta idea era un escándalo absoluto para la mayoría de los judíos del siglo I, incluidos muy probablemente los seguidores originales de Jesús en Jerusalén. Paulo, en la práctica, inventó la categoría del cristiano gentil. Creó una vía de acceso a la comunidad de Dios que no requería que una persona se convirtiera primero en judía. Y esto lo puso en una trayectoria de colisión directa con la Iglesia Madre de Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles presenta una versión edulcorada de este conflicto, un desacuerdo amigable resuelto en el Concilio de Jerusalén. Pero las propias cartas de Paulo, especialmente la carta a los Gálatas, nos pintan un cuadro mucho más crudo y violatorio. Es una declaración de guerra teológica. Paulo describe a los líderes de Jerusalén, Santiago, Pedro y Juan, como los superapóstoles, un término cargado de sarcasmo. Relata cómo se enfrentó a Pedro cara a cara por su hipocresía, por negarse a comer con los gentiles, por miedo a la facción de Santiago. La pregunta era fundamental: ¿cuál era el verdadero evangelio? ¿El de Santiago, que exigía la observancia de la Torá, o el de Paulo, el evangelio de la libertad de la ley? Paulo no cede un centímetro. Su lenguaje en Gálatas es furioso. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. ¡Maldito sea! Estaba declarando que su revelación personal tenía más autoridad que las enseñanzas de aquellos que habían caminado y comido con el Jesús histórico. En esta batalla, Paulo ganó. Y su victoria significó que el movimiento de Jesús se desconectaría de su matriz judía y se lanzaría a la conquista del mundo grecorromano. Paulo no era un soñador, era un estratega brillante. Durante sus viajes misioneros no se dirigía a aldeas remotas, se centraba en las grandes ciudades del imperio: Éfeso, Corinto, Filipos, Roma, centros de comercio, cultura e ideas. Allí establecía pequeñas comunidades, las eclesias, y cuando se iba les escribía cartas. Esas cartas, las epístolas, son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Fueron escritas en los años 50 del siglo I, mucho antes de que se escribiera ningún evangelio. Esto es algo que debe explotar en tu mente. La teología cristiana, el sistema de creencias, fue creado por Paulo antes de que las historias de la vida de Jesús fueran puestas por escrito. Paulo estaba construyendo la casa de la fe antes de que se pintara el retrato del fundador. En sus cartas resolvía disputas, establecía reglas morales, recaudaba fondos y, sobre todo, martillaba incansablemente su visión teológica: Cristo crucificado y resucitado como un evento de salvación universal. Él es el verdadero fundador del cristianismo como una religión separada y distinta del judaísmo. Tomó el nombre de un profeta judío y lo convirtió en el centro de una nueva teología cósmica diseñada para un público global. La religión no solo estaba fundando a Jesús, le estaba dando un arquitecto genial y una ambición imperial. Pero una religión necesita más que una teología, necesita una historia fundacional. Y esa historia aún no se había contado de forma definitiva. Paulo proveyó el qué y el por qué teológico, pero las generaciones futuras necesitarían desesperadamente el quién, el dónde y el cómo. Necesitarían una narrativa, necesitarían a los evangelios. El catalizador que hizo necesaria la escritura de los evangelios fue, de nuevo, un evento de una violencia apocalíptica: la primera guerra judeo-romana, que duró del año 66 al 73. Fue una rebelión desesperada y suicida de los celotes y otros grupos judíos contra el poderío de Roma. La respuesta romana fue aplastante. El general Vespasiano y su hijo Tito arrasaron Galilea y finalmente pusieron sitio a Jerusalén. Lo que siguió fue uno de los asedios más brutales de la historia antigua: hambre, enfermedades, luchas internas, canibalismo. Flavio Josefo nos cuenta una historia de horror, y en el año 70 ocurrió lo impensable.
Las legiones romanas abrieron una brecha en las murallas, saquearon la ciudad y quemaron el templo de Herodes hasta los cimientos. El templo, el centro del universo judío, el lugar donde se creía que Dios habitaba en la tierra, fue destruido. Nunca sería reconstruido. ¿Puedes imaginar el trauma existencial? Fue el 11 de septiembre del mundo antiguo. Para el judaísmo fue una crisis sin precedentes. La secta de los saduceos, cuyo poder estaba ligado al templo, desapareció de la historia. Para la comunidad nazarena de Jerusalén, la de Santiago, fue una catástrofe. Su centro fue aniquilado. Pero para el creciente movimiento paulino, predominantemente gentil y disperso por el imperio, la destrucción del templo fue, paradójicamente, una oportunidad. La destrucción física del centro del judaísmo tradicional creó un vacío que su nueva teología estaba perfectamente posicionada para llenar. Fue en este clima de trauma, crisis y oportunidad que los evangelios fueron escritos. ¿Por qué ahora? Por varias razones urgentes. Primero, la generación de los testigos oculares estaba desapareciendo, muriendo de vejez o asesinados en la guerra. La tradición oral ya no era fiable. Había que fijar las historias por escrito antes de que se perdieran para siempre. Segundo, el movimiento era ahora mayoritariamente gentil. Estos nuevos conversos en Roma, Corinto o Éfeso no entendían las sutilezas del judaísmo del siglo I. Necesitaban un manual, una narrativa fundacional que les explicara quién era este Jesús. Y tercero, una razón políticamente crucial. Tras la guerra, los romanos veían con enorme sospecha cualquier cosa que oliera a judaísmo mesiánico y revolucionario. El movimiento cristiano necesitaba distanciarse urgentemente de sus raíces judías rebeldes. Necesitaban demostrar a las autoridades romanas: nosotros no somos como esos rebeldes que destruyeron. Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros pagamos nuestros impuestos. Los evangelios, en parte, son un ejercicio de relaciones públicas, diseñados para ser políticamente seguros en un imperio hostil. Cada evangelio es un proyecto de fundación distinto, escrito para una comunidad diferente, con una agenda diferente. Son 4 retratos del mismo hombre, pero pintados por artistas con intenciones muy diferentes. El primero en ser escrito, alrededor del año 70, justo en medio del humo de la Jerusalén en llamas, fue el Evangelio de Marcos. Es breve, urgente, escrito en un griego rudo y sin pulir. Su narrativa es jadeante, usando constantemente la palabra inmediatamente. El Jesús de Marcos es una figura enigmática, poderosa pero profundamente humana. Siente ira, frustración, angustia. Es un Mesías incomprendido, no reconocido por nadie, ni siquiera por sus propios discípulos, que son retratados como increíblemente torpes y miedosos. Marcos utiliza un recurso literario fascinante llamado el secreto mesiánico. Jesús realiza un milagro y luego ordena estrictamente al beneficiario que no se lo cuente a nadie. ¿Por qué? Quizás Marcos estaba tratando de responder a una pregunta incómoda para su comunidad. Si Jesús era el Mesías, ¿por qué tan poca gente lo reconoció durante su vida? El secreto mesiánico era la respuesta, porque él mismo no quería que lo supieran aún. El Evangelio de Marcos, escrito para una comunidad traumatizada por el fracaso y la destrucción, presenta a un Mesías cuyo poder se revela precisamente en el sufrimiento y el fracaso de la cruz. Es un intento de encontrarle sentido a la catástrofe. Unos 10 o 15 años después, en los años 80, aparecen Mateo y Lucas. Ambos usan a Marcos como su fuente principal, copiando grandes porciones de su texto, pero ambos lo corrigen, lo pulen y lo expanden con sus propias agendas. Mateo escribe para una comunidad de cristianos judíos que estaban en un amargo conflicto con el judaísmo farisaico, que después de la guerra se estaba reorganizando en lo que se convertiría en el judaísmo rabínico. El proyecto de Mateo es demostrar que Jesús es el cumplimiento de todo lo que Israel esperaba, y que su comunidad, no la sinagoga de enfrente, es el verdadero Israel.
Para ello, presenta a Jesús como el nuevo Moisés. La estructura del Evangelio es deliberada. Así como Moisés fue salvado de una masacre de infantes ordenada por un rey, Jesús también. Así como Moisés subió al monte Sinaí para entregar la ley, Jesús sube a un monte para entregar su nueva ley, el Sermón de la Montaña. Mateo organiza las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos, reflejando los 5 libros de la Torá de Moisés. Constantemente dice que algo sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Está tejiendo a Jesús en el tejido de la escritura judía de una manera tan densa que es innegable. El Jesús de Mateo es el Rey Maestro de Israel, cuyo evangelio, sin embargo, termina con la gran comisión de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Es la culminación del proyecto judío en una misión universal. Lucas, quien también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, es diferente. Es un autor culto, un historiador helenístico que escribe para un público gentil y educado, posiblemente para un mecenas romano llamado Teófilo. Su proyecto es presentar el cristianismo como una fe racional, compasiva y universalmente relevante, una filosofía digna de la atención del mundo romano. Lucas pule el griego rústico de Marco. Su Jesús es menos angustiado y más sereno, un héroe filósofo lleno de compasión. Lucas es el evangelio de los marginados, el énfasis en los pobres, las mujeres, que juegan un papel mucho más prominente que en otros evangelios, y los no judíos, es constante. Su famosa parábola del buen samaritano es un ejemplo perfecto, pero la clave de su proyecto universalista está en su genealogía de Jesús. Mientras que Mateo traza el linaje de Jesús hasta Abraham, el padre del pueblo judío, Lucas lo traza hasta Adán, el padre de toda la humanidad. El mensaje es claro: este Salvador no es solo para los judíos, es para todos. Lucas está fundando un Jesús para un mercado global, un Salvador para el imperio. Finalmente, a finales del siglo I o incluso a principios del segundo, llega el Evangelio de Juan. Y aquí, el proceso de fundación y deificación llega a su cenit. Juan es radicalmente diferente de los otros 3. No hay parábolas, no hay exorcismos en el mismo estilo, no hay sermón de la montaña. El Jesús de Juan habla en largos y abstractos discursos filosóficos llenos de un lenguaje simbólico y dualista, luz contra tinieblas, verdad contra mentira. El proyecto de Juan es presentar a un Jesús que no es simplemente humano, ni siquiera solo el Mesías. Su evangelio comienza con una declaración que habría dejado boquiabierto a cualquier seguidor del Jesús histórico. En el principio era el Verbo, Logos, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el Logos. Este es un concepto de la filosofía griega, usado por Heráclito y los estoicos para describir la razón universal que impregna el cosmos, y también un concepto de la teología judía helenística, usado por Filón de Alejandría para describir la sabiduría creativa de Dios. Juan toma este concepto y lo aplica a Jesús. Jesús es la razón divina, la sabiduría eterna de Dios, hecha hombre. El Jesús de Juan es una figura casi enteramente divina que camina sobre la tierra, realiza señales para revelar su gloria y declara: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La deificación está completa. El artesano de Nazaret se ha transformado en un ser cósmico. Pero esta construcción de 4 pilares no fue el final de la historia. Hubo una batalla, porque había otros evangelios circulando, otras visiones de Jesús compitiendo por la atención de los fieles. Estaban los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás, que no es una narrativa sino una colección de 114 dichos secretos de Jesús. El Jesús de Tomás es un maestro de sabiduría esotérica, cuya enseñanza no es sobre el pecado y la redención, sino sobre encontrar el reino de Dios, que ya está dentro de uno mismo.
O el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como la apóstol favorita de Jesús, a quien él le reveló enseñanzas secretas que Pedro y los otros discípulos masculinos no podían entender, lo que provocó celos y conflictos. O el Evangelio de Pedro, que narra la crucifixión y resurrección con detalles fantásticos, incluyendo una cruz que habla y un Jesús que emerge de la tumba con una altura que llega hasta los cielos. Estos textos presentaban Jesuses radicalmente diferentes. Un sabio gnóstico, un feminista esotérico, un fantasma cósmico. ¿Por qué estos libros no están en tu Biblia? Porque hubo una lucha de poder, una facción dentro del cristianismo primitivo, que los eruditos llaman la facción proto-ortodoxa. Los antecesores de la Iglesia Católica luchó con uñas y dientes para establecer su visión como la única verdadera. Líderes como el obispo Ireneo de León, a finales del siglo II, argumentaron que solo podía haber 4 evangelios, ni más ni menos, porque hay 4 esquinas de la tierra y 4 vientos. Era una justificación teológica para una decisión política. La elección de estos 4 evangelios y la exclusión de todos los demás fue quizás el acto de fundación más importante de todos. Creó un canon, una regla, una narrativa única y autorizada. La religión estaba construyendo sus propios muros para proteger a su Jesús, el que ellos habían creado, de cualquier versión rival. Una vez que la religión tuvo su teología, gracias a Paulo, y su narrativa fundacional, gracias a los 4 evangelios canónicos, solo faltaba un último paso para completar su conquista. El poder del Imperio Romano. Durante los siglos II y III, el cristianismo pasó de ser un conjunto de comunidades dispersas a una red cada vez más organizada. Sobrevivió y creció a pesar de las persecuciones esporádicas. ¿Cómo? El heroísmo de los mártires, cuyas muertes públicas a menudo inspiraban más conversiones de las que prevenían, se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda. Tertuliano escribió: «La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». Además, las comunidades cristianas funcionaban como una red de seguridad social en un imperio cruel. Cuidaban de los pobres, las viudas, los huérfanos y los enfermos, especialmente durante las devastadoras plagas que asolaron el imperio. Esta caridad práctica era inmensamente atractiva. Al mismo tiempo, intelectuales como Orígenes y Clemente de Alejandría trabajaban para hacer que el cristianismo fuera respetable para las élites educadas, presentándolo como la verdadera filosofía. Pero el punto de inflexión llegó a principios del siglo IV. El Imperio Romano estaba en una profunda crisis. Décadas de guerra civil, colapso económico e invasiones bárbaras lo habían dejado al borde del abismo. El emperador Diocleciano había intentado restaurar el orden a través de una reorganización masiva y lanzando la Gran Persecución, el intento más sistemático y brutal de erradicar el cristianismo, pero fracasó. La persecución solo fortaleció la determinación de la Iglesia. Y entonces un nuevo hombre fuerte emergió de la guerra civil: Constantino. Constantino era un genio militar y un político aún más brillante. Se dio cuenta de algo que sus predecesores no vieron. El cristianismo, con su estricta organización jerárquica, obispos, presbíteros, diáconos, su mensaje de un solo Dios y un solo Señor, y su red que abarcaba todo el imperio, no era una amenaza, era una solución. Era el pegamento ideológico perfecto para unificar un imperio que se desmoronaba. Un solo Dios en el cielo, un solo emperador en la tierra. La simetría era demasiado perfecta para ignorarla. La famosa historia de su conversión antes de la batalla del Puente Milvio en el 312, donde supuestamente vio una cruz en el cielo con las palabras: «Con este signo vencerás»,
debe ser vista con un sano escepticismo histórico. ¿Fue una experiencia mística genuina? ¿O fue un calculado golpe de genio propagandístico? Probablemente una mezcla de ambas. Lo que es innegable es el resultado. Constantino adoptó el cristianismo como su religión patrona. El Edicto de Milán en 313, que oficialmente concedía libertad de culto, en la práctica marcó el comienzo de la era del cristianismo imperial. De la noche a la mañana, la iglesia perseguida se convirtió en la iglesia privilegiada. Constantino devolvió las propiedades confiscadas, otorgó a los obispos el estatus de altos funcionarios imperiales con poder judicial, los eximió de impuestos y financió la construcción de basílicas espectaculares en todo el imperio con dinero público. La cruz, antes el símbolo de la humillación y la rebelión de esclavos, comenzó a aparecer en los estandartes de las legiones romanas. Pero con el favor imperial vino un problema. El cristianismo no estaba unificado, estaba plagado de disputas teológicas, la más grande de las cuales era la controversia arriana. Un sacerdote carismático de Alejandría llamado Arrio enseñaba algo que para muchos era perfectamente lógico, que Jesús, el Hijo, aunque divino, era una criatura. Había sido creado por Dios Padre antes del tiempo. Por lo tanto, no era coeterno con el Padre. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Era su lema. Esta idea se extendió como la pólvora, creando una división masiva en la Iglesia. A Constantino, el soldado y político, estas sutilezas teológicas sobre la naturaleza de Cristo probablemente le importaban muy poco. Lo que sí le importaba era la unidad. Una iglesia dividida significaba un imperio dividido, y no iba a permitirlo. Así que hizo algo sin precedentes. En el año 325, él, el emperador romano, convocó el primer concilio ecuménico de la Iglesia en la ciudad de Nicea. Él mismo lo presidió. Imagina la escena. 300 obispos de todo el imperio, muchos de los cuales todavía llevaban en sus cuerpos las cicatrices de la persecución de Diocleciano, ahora sentados en un palacio imperial, tratados con el máximo lujo, debatiendo la naturaleza de Dios bajo la atenta mirada del emperador. La disputa fue feroz. El partido arriano defendía su postura. El partido antiarriano, liderado por el diácono Atanasio, insistía en la plena deidad de Cristo. Para zanjar la cuestión, el partido de Atanasio, con el respaldo de Constantino, introdujo en el credo una palabra que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia: homoousios, una palabra griega filosófica que significa de la misma sustancia o consubstancial. El credo de Nicea declaró que Jesús era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Esta fue la jugada final. Se había creado una definición única y obligatoria de Jesús, forjada en el lenguaje de la filosofía griega y respaldada por el poder del Estado romano. Arrio fue condenado. Sus libros fueron quemados. Los obispos que se negaron a firmar el credo fueron exiliados. Por primera vez en la historia, tu opinión teológica podría convertirte en un criminal contra el Estado. El proceso estaba completo. La religión había fundado a su Jesús definitivo. El profeta judío itinerante que predicó la caída de los imperios y la inversión del orden social se había transformado a lo largo de 3 siglos en un ser cósmico preexistente, luego en un Salvador universal y finalmente en el homoousios, el garante divino del Imperio Romano. La institución había creado un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que podía servir a los intereses del poder, la ortodoxia y el control. Y le dieron el nombre de aquel hombre de Nazaret, cuyo mensaje original tuvo que ser domesticado, reinterpretado y finalmente traicionado para que la religión que lleva su nombre pudiera conquistar el mundo. La pregunta que ahora queda flotando en el aire es: ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué sucede cuando aplicamos la razón crítica, como lo hizo un valiente filósofo siglos después, para separar al hombre del mito, al mensaje del dogma? Esa es la parte final y más explosiva de nuestro viaje.
Hemos viajado a través de un torbellino de historia. Vimos cómo el profeta radical de Galilea fue transformado póstumamente en un Mesías sacrificial. Vimos cómo un genio teológico llamado Paulo lo catapultó fuera del judaísmo y lo convirtió en una deidad cósmica para el mundo gentil. Y fuimos testigos del acto final, cómo el Imperio Romano, en un acto de suprema apropiación política, tomó a este Cristo, lo forjó en el fuego del dogma en Nicea y lo convirtió en el pilar de su propio poder. El proceso estaba completo. La religión, como institución humana, había fundado exitosamente a su Jesús. Y después, un largo silencio. Un silencio de más de 1000 años. Durante siglos, la versión de Nicea no fue una opción. Fue la única realidad permitida. La Biblia era un libro encadenado, escrito en un idioma que la gente común no podía leer e interpretado exclusivamente por una casta clerical que ostentaba las llaves del cielo y del infierno. Pensar diferente no era un error, era una herejía, y la herejía se pagaba con fuego. El Jesús del poder, el Jesús del dogma, el Rey celestial que legitimaba a los reyes terrenales, reinó sin oposición en la mente de Occidente. Pero nada dura para siempre. El Renacimiento redescubrió la sabiduría perdida de los antiguos griegos y romanos. La Reforma protestante rompió el monopolio de la Iglesia católica y casi por accidente puso la Biblia en manos de la gente. Y entonces llegó la verdadera revolución, la revolución científica. Hombres como Copérnico y Galileo apuntaron sus telescopios al cielo y demostraron que la Tierra no era el centro del universo. El cosmos ya no obedecía a los caprichos de ángeles y demonios, sino a leyes matemáticas, predecibles y universales. Los cimientos del viejo mundo se estaban agrietando. El edificio del dogma milenario comenzaba a temblar. Es en este nuevo mundo, un mundo de imprentas, telescopios y una audaz confianza en la razón humana, que nace nuestro protagonista final, el hombre que tomaría el martillo de la razón y golpearía el edificio del dogma con una fuerza tan devastadora que sus ecos resuenan hasta nuestros días. Un hombre tan odiado y temido en su tiempo que su propio nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y diablura. Un modesto pulidor de lentes de Ámsterdam, un judío excomulgado. Su nombre era Baruch Spinoza. Y antes de entrar en la mente de este gigante, el pensador que finalmente nos da la clave para entender toda esta historia, permíteme hacerte una petición. Sé que ha sido un viaje largo y denso. Escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas y a qué hora. Leer sus mensajes, saber que estamos conectados en esta búsqueda de la verdad, es lo que le da sentido a todo esto. Y si estás en tu celular y sientes que este contenido vale la pena, te pido una sola vez que deslices hacia arriba en los comentarios y presiones el botón de hype o super thanks. Es un gesto que ayuda enormemente a que este mensaje rompa las barreras del algoritmo y llegue a más personas que necesitan escucharlo. Ahora sí, acompáñame a conocer al hereje más brillante de la historia. ¿Quién era Baruch Spinoza? Para entenderlo, hay que entender su ciudad, Ámsterdam, en el siglo XVII. Era la ciudad más libre y tolerante de Europa, un imán para los refugiados que huían de la persecución religiosa. Entre ellos se encontraba una próspera comunidad de judíos sefardíes, familias que habían escapado del terror de la Inquisición en España y Portugal. Habían perdido todo, habían visto a sus seres queridos quemados en la hoguera y habían llegado a Holanda con un trauma profundo y una determinación feroz de preservar su identidad judía a cualquier costo. Cualquier desviación, cualquier crítica interna era vista no como un debate, sino como una amenaza existencial que podría darles a sus enemigos una excusa para destruirlos de nuevo. En esta comunidad nació Baruch en 1632. Era una estrella, un estudiante prodigio con una mente deslumbrante, destinado a convertirse en un gran rabino. Dominaba el hebreo, devoraba la Torá, el Talmud y las obras de los grandes filósofos judíos como Maimónides. Pero en secreto también leía en latín, y en latín descubrió un nuevo universo.
Descubrió la geometría de Euclides, la física de Galileo y sobre todo la filosofía radical de René Descartes, que enseñaba que la razón era la única guía fiable hacia la verdad. La mente de Spinoza se convirtió en un campo de batalla entre dos mundos, la fe revelada de sus antepasados y la razón implacable de la nueva ciencia. Y la razón ganó. Comenzó a hacer preguntas peligrosas, preguntas que susurraba a un pequeño círculo de amigos. ¿Es el alma realmente inmortal o muere con el cuerpo? ¿Es Dios un ser separado del mundo o es el mundo parte de Dios? ¿Fueron los judíos realmente elegidos por encima de todas las demás naciones? ¿O es eso solo una forma de orgullo nacional? ¿Fue la Torá realmente escrita por la mano de Dios y entregada a Moisés? ¿O es una colección de textos antiguos, escritos por humanos, llenos de contradicciones? Estas preguntas se filtraron. Y para los líderes de su comunidad, esto era veneno, era el eco de la misma crítica que sus perseguidores cristianos habían usado contra ellos durante siglos. Era una traición desde dentro. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía solo 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él el cherem, la excomunión más severa y aterradora posible. El texto de la maldición es escalofriante. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca bajo el mismo techo con él y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. De un día para otro, Spinoza se convirtió en un paria. Su familia, sus amigos, su mundo entero le dieron la espalda. Cambió su nombre hebreo, Baruch, bendito, por su equivalente latino, Benedictus, y para sobrevivir adoptó un oficio humilde, pulidor de lentes ópticas para microscopios y telescopios. No es una metáfora perfecta. Pasó el resto de su vida en la soledad, puliendo cristales para que la humanidad pudiera ver el universo, tanto el de las estrellas como el de las ideas, de una manera más clara, sin distorsiones. Vivió una vida tranquila, modesta y de una integridad intelectual inquebrantable, llegando a rechazar una prestigiosa cátedra universitaria para no comprometer su libertad de pensar, porque en esa soledad estaba construyendo un sistema filosófico tan radical y tan hermoso que cambiaría la forma en que entendemos a Dios, al universo y a nosotros mismos. Para entender cómo Spinoza deconstruye la religión, primero debemos entender qué construyó en su lugar, y el corazón de su sistema es una de las ideas más profundas de toda la filosofía, resumida en 3 palabras latinas: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Olvida por completo la imagen del Dios tradicional. Olvida al anciano de barba blanca en un trono celestial, un rey sobrenatural que crea el mundo, dicta leyes, se enoja, exige sacrificios, interviene en la historia y juzga a los muertos. Para Spinoza, esta idea de Dios, un Dios rey, es una invención humana, una proyección de nuestras propias pasiones, miedos y sistemas políticos. Es un ídolo. El verdadero Dios o naturaleza es algo completamente diferente. No es un ser personal, es el ser mismo. Es la totalidad infinita y única de todo lo que existe. No es una causa externa al universo, es la sustancia inmanente del universo. Todo lo que existe, esta pantalla, el aire que respiras, el planeta Tierra, la galaxia de Andrómeda, tus pensamientos, tus emociones, las leyes de la física, los teoremas de la matemática, todo es una modificación, un modo de ser de esta única sustancia infinita que es Dios, naturaleza. Dios no creó el mundo como un artesano crea una vasija. El mundo fluye de la naturaleza de Dios con la misma necesidad lógica con que de la naturaleza de un triángulo se sigue que sus ángulos suman 180 grados. ¿Qué implicaciones tiene esto? Son devastadoras para la religión tradicional. Este Dios
No tiene voluntad, ni planes, ni deseos, ni emociones. No te ama de la manera que un padre ama a un hijo. Atribuirle pasiones humanas a Dios es un insulto a su perfección. Este Dios no puede realizar milagros, porque un milagro sería una violación de las leyes de la naturaleza. Pero las leyes de la naturaleza son la esencia misma de Dios, su voluntad eterna e inmutable. Un milagro significaría que Dios actúa contra sí mismo, que es caprichoso e imperfecto, lo cual es una contradicción lógica. Un milagro, para Spinoza, es simplemente un evento natural cuya causa aún no comprendemos. Es un refugio para la ignorancia. No puedes rezarle a este Dios para pedirle que cambie la realidad a tu favor. No puedes sobornarlo con rituales o sacrificios. La única forma de acercarse a Dios es a través de la razón. Conocer a Dios es entender la estructura racional del universo. Estudiar la ciencia, la matemática, la psicología, eso es la verdadera teología. Y la forma más alta de amor a Dios, amor Dei intellectualis, es la alegría que surge de entender nuestro lugar en este orden necesario y eterno. Armado con esta visión del mundo, Spinoza escribió su obra más incendiaria, el Tratado Teológico Político. La publicó de forma anónima, sabiendo que era dinamita pura. Su objetivo declarado era defender la libertad de filosofar, de pensar y hablar libremente, y demostrar que esta libertad, lejos de ser una amenaza para la piedad y la paz social, era su única garantía. Para lograrlo, tuvo que demoler la autoridad sobre la que se basaba todo el poder de los clérigos, la supuesta divinidad de la Biblia. Spinoza fue uno de los padres de la crítica bíblica moderna. Aplicó a la Biblia la misma razón fría y desapasionada que aplicaría a cualquier otro texto antiguo, y sus conclusiones fueron demoledoras. Demostró que la Torá no pudo haber sido escrita por Moisés, señalando anacronismos, contradicciones y cambios de estilo que revelaban múltiples autores a lo largo de muchos siglos. Mostró que las profecías no eran predicciones mágicas del futuro. Un profeta para Spinoza no era alguien con una bola de cristal, era un maestro moral con una imaginación excepcionalmente vívida. Usaba un lenguaje poético y poderoso para motivar a la gente de su tiempo a vivir de acuerdo con la justicia y la caridad. Su autoridad era puramente moral, no sobrenatural. Y ahora llegamos al punto culminante. ¿Cómo encaja Jesús en este sistema? ¿Qué pensaba Spinoza de la figura que había sido el centro de la civilización occidental durante más de un milenio? Spinoza analiza a Jesús con la misma lógica implacable. La idea de la encarnación, que Dios se hizo hombre en el sentido de Nicea, le parecía tan absurda como un círculo cuadrado. Dios, la sustancia infinita, no puede convertirse en una persona finita. Pero esto no significaba que Spinoza despreciara a Jesús. Todo lo contrario. Para Spinoza, Jesús era la figura más sublime de la historia humana, no porque fuera un dios, sino porque era el filósofo supremo. Jesús, en la visión de Spinoza, fue aquel ser humano único que percibió las verdades más profundas sobre Dios, naturaleza de una manera directa, cierta e intuitiva. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento necesitaron visiones, sueños e imaginación para captar parcialmente la verdad y comunicarla a través de historias, Jesús la comprendió directamente, mente a mente con Dios. Comprendió que la esencia de la verdadera religión, la ley universal de Dios, naturaleza, no se encontraba en rituales, ceremonias o dogmas, sino en un principio simple y luminoso: el amor a Dios, entendido como el amor y la comprensión del orden racional del universo, que se manifiesta necesariamente en el amor y la justicia hacia el prójimo. El mensaje original de Jesús, según Spinoza, era esta filosofía pura y universal. Pero, ¿qué pasó? Que esta verdad era demasiado abstracta, demasiado elevada para la gente común, que vive guiada por las pasiones y la imaginación, no por la razón.
Y aquí es donde entran los apóstoles. Spinoza argumentaría que ellos, especialmente Paulo, tuvieron que acomodar el mensaje filosófico puro de Jesús a la mentalidad de las masas. Tuvieron que traducirlo de nuevo al lenguaje que la gente podía entender, el lenguaje de los milagros, de un Dios personal, de un rey que muere y resucita, de promesas de recompensas y castigos en el más allá. Tuvieron que convertir la filosofía en una narrativa, en una religión, y la iglesia posterior, según Spinoza, tomó esta versión ya acomodada y la convirtió en un sistema rígido de dogmas, leyes y rituales. ¿Con qué propósito? Para obtener poder, para asegurar la obediencia de las masas a través del miedo y la esperanza, las dos pasiones más poderosas. Usaron el nombre de Jesús para construir una institución que en muchos aspectos representaba lo contrario de su mensaje original de libertad interior y razón. Y aquí, damas y caballeros, el círculo se cierra. La tesis que presentamos al principio de este largo viaje, Jesús no fundó una religión, la religión fundó a Jesús, ya no es una provocación. Es una conclusión lógica, demostrada por la historia y brillantemente articulada por la filosofía. Permíteme recapitular el viaje que hemos hecho juntos. Comenzamos con un hombre, Yeshua, un profeta judío radical que anunció el fin del orden injusto de su tiempo y la inminente llegada del reino de Dios, una visión de justicia terrenal. Vimos cómo su ejecución humillante a manos de Roma fue reinterpretada por sus seguidores como un sacrificio cósmico, transformando la derrota en una mitología de salvación. Seguimos los pasos del genio de Paulo, que tomó a este Mesías judío, lo divorció de la ley judía y lo convirtió en un Señor universal para un público gentil, creando la teología de una nueva religión. Vimos cómo, tras la destrucción de Jerusalén, se escribieron 4 biografías distintas, 4 evangelios que fundaron 4 Jesuses diferentes, cada uno diseñado para las necesidades de su comunidad. Y finalmente, presenciamos la apoteosis final, cuando el Imperio Romano adoptó esta fe, la estandarizó en Nicea y convirtió a Jesús en el garante divino de su propio poder. Durante 1300 años, esta construcción se mantuvo sólida como una roca, hasta que Spinoza nos entregó el martillo de la razón. Él nos dio las herramientas y el coraje para separar las cosas, para distinguir entre el núcleo ético del mensaje de un hombre, la justicia, la caridad, el amor, y la enorme y compleja superestructura teológica construida sobre él por una institución humana con necesidades humanas. La necesidad de consuelo ante la muerte, la necesidad de una narrativa para dar sentido a la tragedia y, sobre todo, la necesidad de una estructura de poder para organizar la sociedad. ¿Por qué importa todo esto hoy, en nuestro mundo de inteligencia artificial y exploración espacial? Importa más que nunca, porque esta historia no es solo sobre Jesús, es una lección universal sobre cómo se construyen las ideologías. Es una invitación a aplicar la razón crítica a todas las narrativas que nos dicen cómo vivir, en qué creer y a quién obedecer, ya sean religiosas, políticas o económicas. Nos desafía a preguntar siempre quién se beneficia de esta historia, qué poder sostiene, qué verdades humanas podría estar ocultando detrás de su dogma. El viaje de Spinoza es un llamado a la madurez intelectual de la humanidad, un llamado a pasar de una espiritualidad basada en la obediencia y el miedo a una espiritualidad basada en la razón, la comprensión y la alegría. A buscar a Dios no en textos antiguos o en edificios sagrados, sino en la maravillosa y racional estructura del universo que nos rodea y dentro de nosotros mismos. Y así te dejo con una pregunta final, la más importante de todas. Si le quitamos a Jesús 2000 años de religión, si lo despojamos de las vestiduras de deidad cósmica, de los dogmas de Nicea, de la teología de Paulo, ¿qué nos queda? ¿Simplemente un hombre olvidado por la historia? ¿O es precisamente en el mensaje desnudo de ese hombre, su llamado radical a la justicia,
su compasión por los marginados, su visión de un mundo invertido, donde encontramos la idea más revolucionaria, más necesaria y más verdaderamente divina para nuestro propio tiempo convulso. La respuesta ahora te pertenece a ti. Si este viaje te ha hecho pensar, si ha encendido una chispa de duda o de curiosidad en tu interior, compártelo. Compártelo con un amigo, con un familiar, con cualquiera que creas que está listo para mirar más allá del velo. No para destruir la fe de nadie, sino para construir juntos un entendimiento más profundo y honesto de nuestra propia historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Piensa libremente.